Entonces, en la anterior clase ya habíamos tocado un poco de lo que es acidosis metabólica, entendiendo que, bueno, vamos a entender ya, tomando en cuenta que la acidosis metabólica hemos considerado que es un pH meterado. Les quería comentar, la clase jamás va a simular a lo que ustedes van a venir a lo que graban. Puede ser un modo de repaso, pero me he enterado que tienen sus videos en YouTube y que se están pasando con el otro salón. Incluso el otro salón tiene más nota que ustedes. Entonces, yo no entiendo la lógica de lo que ustedes les pasan los videos y sus compañeros que dicen del otro salón. Doctora, gracias a usted hemos visto los videos y hemos aprendido más que lo que el doctor Javier, y no está bien. El colega es otro doctor, es otro salón. Ellos no son mis alumnos, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo van a estar pasando? Y ellos tienen mejores promedios que ustedes. Yo no les enseñé a ellos tasa de filtrar y ustedes ninguno, unos tres que han sacado un punto en esa pregunta. Entonces, bueno, jamás va a simular. En la siguiente clase les voy a traer la lista de los que han faltado y no hay derecho a replicar. Como 2 o 3 pues no van a entrar al segundo parcial. Tienen demasiadas faltas. Yo no entiendo cómo van a aprobar así el curso. Imposible. Ni siquiera vienen, ni critican, ni nada. No, imposible. Entonces, y eso dice, creo, su parte de su, que se llama así, la parte de su norma de su universidad, etc. Entonces, entonces, yéndonos el tema que nos toca hoy día, la acidosis metabólica, hemos comentado que es el pH disminuido y el bicarbonato también disminuido, ¿no? Ya sea, en estos casos, siempre las acidosis metabólicas la dividimos en dos cosas, ya sea por el anión gap. Es importante ver el anión gap, si el anión gap va a estar elevado o si nuestro anión gap va a estar normal. Hay diferentes fórmulas para valorar anión gap. Y yo preferiría que lo toquemos solamente con el simple, con el sodio menos cloro más bicarbonato, porque cuando se considera potasio va a tener otro valor el anión gap. Usualmente se toma un valor de 12 a 16, pero nosotros vamos a tomar el sencillo con un anión gap valor de 8 a 12, que ya lo habíamos comentado en la anterior clase. Entonces, en la acidosis metabólica es importante sacar el anión gap y ver la compensación, en este caso por el sistema de Henderson-Hasselbalch. Vamos a tener un sistema de compensación de tipo respiratorio. Es importante entonces, el papel higiénico vayan sacando para que borren la pizarra. Y es importante ver la compensación de tipo respiratoria que vamos a tener. Entonces, en las acidosis metabólicas, la única fórmula para ver compensación, ya habíamos comentado, es la fórmula de Winter. Hay algunas fórmulas que actualmente han salido y que se están modificando, pero nosotros vamos a tomar la vía clásica, que es la de Winter, ¿no? Que es igual a bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Entonces, esa va a ser nuestra forma de trabajar con lo que es la acidosis metabólica. También era importante, y lo habíamos comentado, al momento de ver compensaciones, es importante ver el PCO2 que estamos esperando. Si este va a ser más bajo del usual, vamos a indicar un ratito. Aló, Jonathan. Hasta antes de Aaron, que es el 60, antes de Aaron, dice Aaron, están dentro de los tres últimos. Aaron, no me acuerdo del otro apellido, hasta antes de Aaron, 64 creo, 65. Ajá, hasta antes de Aaron. A la vista vas a abrir y largo está su historia escrita. Sus proteínas ya eran consultas interesantes por otra cosa. Gracias, Jonathan. Ya. Entonces, habíamos comentado que en las compensaciones es importante ver el PCO2 que estamos esperando. Si mi PCO2 no es el que yo estoy esperando y está más bajo de lo esperado, eso vamos a decir que hay un trastorno mixto, y en este caso se toma como una alcalosis respiratoria. Si mi PCO2 está más alto del esperado, vamos a indicar que es una acidosis respiratoria. Entonces, eso solamente para recordar. Ya habíamos comentado el caso clínico, ya creo que está más, ya habíamos visto el anión gap, y también que hemos visto el anión gap y la compensación en este paciente. Este cuadro nos parece interesante porque toma en cuenta lo que es la acidosis metabólica y las diferentes etiologías. Las cataloga según el anión gap
cómo va a estar. Si el anión GAP va a estar elevado, vamos a tener cetoacidosis diabética, intoxicación por salicilatos, etc. Y si vamos a tener un anión GAP normal, van a ser por pérdidas de tercer espacio. Algo que también es importante es sacar el delta GAP. ¿Para qué me va a servir el delta GAP? El delta GAP va a identificar si el anión GAP es normal o el anión GAP está alterado. Entonces, se dice que el delta GAP va a ser igual a anión GAP menos 12 entre 24 menos bicarbonato. Vamos a hacer un ejemplo. He traído alguno, entonces nos va a indicar si hay un trastorno asociado, aparte de mi trastorno primario, aparte de mi acidosis metabólica. Y algo que es importante, y ahí nos habíamos quedado, es que las acidosis metabólicas reciben un tratamiento. ¿Qué tengo que hacer en el paciente con acidosis metabólica? Usualmente hay que identificar la causa que le está ocasionando. Si es una cetoacidosis diabética, trataré mi cetoacidosis diabética. Si es una intoxicación por salicilatos, trataré esas. Si son por vómitos, náuseas o pérdidas de tercer espacio, tengo que tratar estas. Pero algo que es importante es empezar el tratamiento con la reposición de bicarbonato. ¿El bicarbonato se da en todas las causas? No. Por ejemplo, nos dice, según las guías SEM, que el bicarbonato no en todas las patologías va a tener respuesta. Por ejemplo, en pacientes con paro cardiorrespiratorio probablemente no. En pacientes con cetoacidosis diabética tiene un esquema y un tratamiento distinto. Pero en la mayoría de causas sí se da lo que es el bicarbonato. El bicarbonato de sodio viene en una presentación de 20 mililitros, viene en una concentración bicarbonato de sodio de 8.4% y esa tiene un mil equivalente por cada molécula de sodio, un ion de sodio, y un mil equivalente de bicarbonato por cada bicarbonato y sodio por cada mililitro en el apoyo. En total esta tiene 2000 miliosmoles por litro. Ahora, ¿qué más? Su tiempo de acción del bicarbonato es de 5 a 10 minutos. Lo vamos a volver a repetir en el tratamiento de hipercalemia, pero esta actúa nada más en 5 a 10 minutos. Una vez que yo le pongo en bolo, mi paciente va a empezar a rendir. Algo que es importante, lo puedes pasar en bolo, podemos diluirlo con dextrosa al 5%, con solución con cloruro de sodio al 0.45 o también con agua estéril. Puede utilizarse en distintas formas, ya sea viendo venoso o luego dejar en infusión. Y para nosotros empezar a dar el tratamiento con bicarbonato de sodio, necesito sacar el déficit de bicarbonato que mi paciente, muy aparte, que yo identifico si es una acidosis metabólica, anión GAP normal o un anión GAP elevado, si tiene una compensación respiratoria. Una vez que yo saque mi delta GAP, necesito cuantificar mi déficit de bicarbonato. Y ahí viene el azul modificado o también llamado déficit de bicarbonato, que es igual el peso del paciente por 0.3 por el exceso de bases en el paciente. ¿Y qué es el exceso de bases? Es el bicarbonato ideal menos el bicarbonato real. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner ya, una vez que yo saque el déficit de bicarbonato en este paciente, 1/3 de mi cantidad lo puedo pasar en bolo y los 2/3 restantes lo puedo pasar en infusión endovenosa, ya sea con cualquiera de estas soluciones. Con mi dextrosa, que entra muy bien el bicarbonato con dextrosa al 5% dentro de la célula, o puedo pasarla con solución salina o con agua estéril, dependiendo de cómo está el sodio de mi paciente, dependiendo de cómo está el volumen de mi paciente, etc. Entonces va a depender qué solución yo utilice del estado clínico de mi paciente. Por ejemplo, este paciente tiene una enfermedad renal crónica y tenemos un paciente con una acidosis metabólica severa. ¿Por qué? Porque tiene un pH menos de 7.0 y un bicarbonato en 3. Entonces, yo saco 0.3, que es mi constante, por el peso del paciente, en este caso 78, por 15, que es mi bicarbonato siempre ideal, menos 3, que es el bicarbonato que mi paciente tiene. Entonces, este hace 2. Hago mi multiplicación, me sale 280 miliequivalentes. Cada ampolla viene de 20 mililitros. Entonces, divido entre 20 mililitros que tiene la ampolla y me indica un número total de 14 ampollas que yo puedo utilizar. De estas 14 ampollas que yo puedo utilizar, lo divido entre 3. Digamos, utilizo 5 ampollas endovenosa STAT y probablemente el resto de mis ampollas, mis 9 ampollas restantes, lo puedo pasar en dextrosa, en infusión en 4 horas, en 6 horas, dependiendo del estado clínico de mi paciente. Entonces yo tengo que empezar a reponer al paciente. Entonces yo identifico la patología y también doy el tratamiento para esta patología. Entonces es importante sacar el déficit. Hay varias fórmulas, hay otras por déficit de bicarbonato
parecen mucho más largas y más complejas. Esta, la de ácido modificado, es la que me parece mucho más sencilla. Yo me alío más fácil con eso. Por ejemplo, en trasplantes es cada hora que monitorizamos el volumen de orina. Entonces, estas me parecen muy sencillo. Es solo multiplicar su peso por su constante y miras el exceso y sacas cuánto de bicarbonato cada hora le repones al paciente. Entonces, es la más fácil y la más sencilla que les dejo a su criterio para que puedan utilizar. Ahora, si en el examen lo hacen de distinta manera, perfecto, pero bien hecho. Vamos a ir con algunos ejercicios. Vamos a empezar. A ver, ¿qué es eso? Antes de entrar a calosis. Bien. Algo que también les quería indicar, antes de olvidarme, les he traído aquí algunas cositas que he notado en la anterior clase que estamos también fallando. Algo que es importante, habíamos comentado, es el volumen de orina en mi paciente. También eso me va a servir para injuria renal aguda, pero ¿cuánto de diuresis, o sea, el flujo urinario, cuánto es normal? Normal, el flujo urinario es de 0.5 a 1 cc por kilo de hora. Entonces, eso es igual, en otras palabras, en palabras clásicas, comunes, es como que mi paciente orine 1500 a 2000 mililitros, lo que normalmente orina alguien. Entonces, en flujo urinario, en otras palabras, tengo que orinar de 0.5 a 1 cc con mi fórmula de flujo. ¿Cuánto habíamos dicho la fórmula de flujo? Volumen de orina entre el número de horas entre el peso del paciente, ¿no es cierto? Entonces, si me sale de 0.5 a 1 cc, es un flujo de urinario normal. Si disminuye menos de 0.4, ya digo que mi paciente está entrando en oliguria. Y si va a bajar menos de 0. Digo que mi paciente está en anuria. Igual que si yo digo en volumen de orina, sé que 100 cc es menos de es anuria y menos de 400 cc es oliguria, es similar, pero hablando con flujo urinario, eso es importante. Y lo mismo, si tengo más de 3 cc por kilo por hora, entonces yo digo que mi paciente está entrando en oliguria. ¿Ya? Porque eso la anterior vez lo habíamos comentado. Algo más para recordar, les traje, habíamos comentado lo que es el agua de oxidación, ¿no es cierto? El agua de oxidación y las piedras insensibles. Y lo que me había comentado uno de sus compañeros, justo en un caso clínico del anterior, era el porcentaje de agua corporal que se perdía por porcentaje o superficie de quemado. Es importante solamente recordar, y lo había comentado en la clase de agua, el porcentaje de quemados, nosotros tomamos 9%, la famosa regla de los 9, ¿no? Entonces lo van a hacer, supongo, en cirugía, la regla de los 9, donde toman tórax, por ejemplo, 9%, toma como si fuera 9% si tiene la superficie de tórax quemado, si es el abdomen 9%, por ejemplo, genitales toma como un 1%, cada extremidad lo toma como un 9%, y eso es el porcentaje o superficie de área quemada. 2 cc por área de superficie quemada por kilo de peso del paciente. Entonces, eso es importante, pero bueno, eso es solamente para recordar, ¿no? Por agua o por superficie quemada, el porcentaje de agua corporal. Ahora sí vamos a los ejercicios. Vamos a buscar sus ejercicios. Vamos con esta paciente. Esta paciente es una paciente mujer de 64 años, pesa 68 kilos, tiene antecedentes diabetes mellitus, tiene más una ICC desde hace 12 años, náuseas y vómitos con un tipo de enfermedad de 18 horas actualmente, con un balance hídrico negativo en menos 500, 1500 en 18 horas, con una creatinina actual de 1.8 miligramos y un pH de 7.2, bicarbonato de 10, PCO2 en 45. Bueno, solamente para recordarles, vamos a hacer este ejercicio. Por ejemplo, en este paciente ya lo habíamos comentado. Por ejemplo, en este paciente era una paciente femenina de 44 años, ya que era de hipopotasemia, etc. Y tenemos un AGA de 7.32, es decir, mi pH está bajo. Miro mi bicarbonato también está bajo, pero mi PCO2 también se encuentra bajo. Sabemos que no existe un trastorno de pH bajo, en este caso, que es una acidosis
era una acidosis metabólica anión GAP normal, y hay que ver la compensación. Ahí le saco mi ASRUF modificado, que va a ser igual a bicarbonato. Mi PCO2 esperado va a ser igual a mi bicarbonato por 1.5 más 8. En este caso me da mi paciente que tiene 30 más menos 2, o sea 28 a 32. Yo reviso en este paciente cuánto está su PCO2, está 30. Entonces, ¿qué es eso? Es una acidosis metabólica anión GAP normal más trastorno simple. Es un trastorno simple, no tiene un trastorno secundario o compensado. Y vamos a ver aquí también, traído uno con delta GAP. Por ejemplo, en este tengo un pH de 7.25. 7.25 y tengo un PCO2 en 28. En aquí también te encuentro mi pH disminuido y mi bicarbonato, mi PCO2 disminuido, y veo mi bicarbonato está en 13.8. Como yo sé que solamente cuando el pH baja y el bicarbonato baja es una acidosis metabólica, entonces esta es una acidosis metabólica. Como segundo paso, tengo que sacar mi anión GAP. En este caso le he sacado el anión GAP, identifica que es un anión GAP normal, y yo quiero ver si hay un trastorno secundario. Entonces acá está sacando el delta GAP, saca igual que el anión GAP es igual menos, el anión GAP va a ser igual, mejor dicho, menos 12 por entre 24 menos bicarbonato. En este caso está saliendo que es un anión GAP normal, sin ninguna una acidosis metabólica, anión GAP normal. Vamos a ir al ejemplo. Vamos a ir al ejemplo del paciente y van a pasar, a ver, vamos a ir. Ya, entonces les comentaba, esta paciente es una paciente mujer de 64 años, tiene un antecedente de diabetes y de ICC de larga edad, pero actualmente me ingresa por vómitos y náuseas, teniendo un balance hídrico negativo. Eso es importante, ¿no? Un balance hídrico negativo en menos 1500 en 18 horas. Tenemos aquí una creatinina 1.8, ya no es una creatinina normal, esta ya está incrementada. Tenemos un pH con un pH de 7.2, un bicarbonato en 10. Y también lo que me llama la atención es mi sodio, está en 127. Potasio todavía no hemos hecho, pero en este caso ya está elevado, tiene un potasio 7.2. Y bueno, lo que me indica es que tiene una diuresis de 1150 en 12 horas y tengo que calcular todo esto. Vamos a pasar. A ver, vamos. Vamos a empezar. Vamos. Tú empiezas en la primera parte. Vamos con calcular diuresis minuto y al toque, flash, porque voy a pasar con otros. Y al toque. Vamos adelante. Vamos. Ya. Primero tú el 1 y el 2. Hay que calcular pérdidas insensibles a oxidación. Hay que calcular diuresis por minuto. Vamos. Y vamos contigo, pásate a la mitad. Vamos a sacar. Tú más sacas tasa filtrado glomerular y el otro va a sacar trastorno electrolítico. Vamos. Tengo un ejercicio al final. Eso le voy a poner un punto total para el segundo parcial, al que me logre resolver. Pero vamos por partes. Como modo de recordar, solo tengo 2-3 casos de solamente acidosis. Vamos, todavía falta acidosis respiratoria, eso tenemos que acabar hoy día, no me puedo estacionar. Tú vas a resolver. Entonces tú en orden 1 pones tu fórmula, que es igual calcular ya tú el 3 acá en la tú el 4, trastorno electrolítico. Con electrolítico me estoy refiriendo al trastorno del sodio más que todo, y con ácido base obviamente